Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas que siguen al proyecto cultural de Recuerdos San Cristobalenses? Es un gusto saludarles nuevamente en este día jueves 10 de julio del año 2025 y tal como se los prometí en el video pasado, pues iniciamos de manera oficial y satisfactoria una nueva sección de este proyecto cultural de Recuerdos San Cristobalenses titulada Jueves de Recuerdos. La ocasión pasada tuvimos una entrevista con la artista Itzel López Aguilar, una joven artista de 17 años que hizo su presentación en el Museo Nabolón, presentación de obras, de pinturas, de dibujo y demás. Ella muy joven pero con mucho talento y desde aquí le mandamos una felicitación a ella, a toda su familia por supuesto y a sus amigos, así como a quienes asistieron a la presentación de sus obras. Pero ahora pues ya seguiremos esta línea de videos que se compartirán tanto en redes sociales, en Facebook de manera específica y también en YouTube, en la página de Recuerdos San Cristobalenses y en el canal mismamente. Pues bien, el día de hoy quiero compartirles un video muy especial. Los videos van a ser breves, mucho 10 minutos, porque sabemos que en redes sociales y videos muchas personas son de 3 a 5 minutos que ven un video, pero espero que lo vean de todo corazón y sobre todo que sea de su agrado, ya que son temas interesantes relacionados a nuestra ciudad de San Cristóbal de las Casas, situada en la región Altos de Chiapas, pero también hablando de sus personajes, anécdotas, historia, tradiciones, leyendas, obras de libros, de manera específica, que son nuestras fuentes y demás. Pero vamos a iniciar el día de hoy esta sección de Jueves de Recuerdos hablando de un personaje esencial en nuestra cultura, en nuestra historia local. Me refiero a Franz Blom Petersen. Y para introducir, nos vamos a remontar al año de 1920. Se ve llegar por el rumbo de Sinacantán, entre caminos pedregosos y enlodados, un joven a caballo de ojos azules y cabellos rubios. Posiblemente en su cabeza él venía creando historias sobre su llegada a un nuevo mundo, así como Cristóbal Colón cuando llegó al continente americano en 1492, pero aquí sería Franz Blom en 1920 porque él venía de Europa. Entonces él era acompañado de un grupo de personas, pero nadie pensó que ese joven, que se presume venía de Dinamarca, dejaría un amplio legado de la exploración, la arqueología, antropología y escritos sobre sus descubrimientos realizados en la lejana Chiapas, enriquecida por sus maravillas naturales, la diversidad de culturas, sus historias milenarias de los vestigios mayas, subdivididas en las etnias que hoy en día conocemos. Franz Blom Petersen, que era su nombre completo, era investigador y arqueólogo danés naturalizado mexicano, después de decidir quedarse en estas tierras y tenerle gran amor a la ciudad fundada por Diego de Mazariegos en 1528, refiriéndome al actual San Cristóbal de las Casas. Por supuesto, él y un pedazo del paraíso insertado en el este de Chiapas, manifestado en la grandiosa selva lacandona, y su aporte visible en la misma selva y pues en otras regiones de Chiapas. De manera específica, los podemos ver en lo que es el templo de las inscripciones de Palenque, los murales de Bonampak que fueron descubiertos y nos permiten remontarnos a vestigios de la cultura maya de cientos de años atrás, aportando un gran avance al estudio de historiadores y de arqueólogos. El arqueólogo Brom, antes de pisar San Cristóbal, se presume, por medio de textos y de investigación del eterno cronista Prudencio Moscoso Pastrana, por ejemplo, aquí hay un librito que se llama Franz Blom en San Cristóbal de las Casas, por Prudencio Moscoso Pastrana. Y efectivamente, él nos ayuda a dar testimonio de lo que hoy les estoy narrando. Aquí está. Él era el arqueólogo y famoso Franz Blom Petersen. Y aquí lo podemos ver con su inseparable pareja, Trudy, o Gertrudis Duby. Pero más adelante hablaremos de ello. Pero les decía, se dice que ya después que había recorrido Sinacantán,
Blom y el grupo de personas que lo acompañaban ya habían llegado a la ventana, que es en el municipio de San Juan Chamula, y pues se le llama así porque desde ahí se visualiza como en una azotea el grandioso valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, lo cual él se enamoraría y lo escogería como vida y como tumba. Recorre San Ramón por la calle principal, pasan por el Puente Blanco, llegan a la Merced, sobre la actual calle dedicada al conquistador fundador de la antigua Ciudad Real de Chiapas, con casas de lado a lado, en teja y tejamanil, y gruesos muros de adobe. Y recorrió hasta llegar al Parque Central, que llevaba el nombre del jefe político de la ciudad, el bien recordado coronel Vicente Espinosa, que incluso es el que desarrolla los planos para construir el Parque Central, y muchos años llevó su nombre. Pero Franz Blom, o Don Pancho, como después pidió que le llamaran sus amigos locales, le encantaba un monumento específico del centro, la mismísima catedral, la catedral del mártir San Cristóbal, y él estudió cada rincón de ella, ya que consideraba que eran estilos arquitectónicos y manifestaciones de arte en un solo espacio. O sea, era muy rica nuestra catedral, lo es, porque todavía está en pie, a pesar de los daños que ha sufrido tras los sismos y demás, y el paso del tiempo. Pero también le gustaban mucho otros dos monumentos que son considerados los dos más importantes después de la catedral, que es la iglesia de Santo Domingo y el Arco del Carmen, todo en una sola vía. Ponemos como ejemplo el andador eclesiástico. Lo que le gustaba mucho del Carmen, mencionan en escritos como el profesor Prudencio, pues es la imagen de San Sebastián del siglo XVII, se cree 16, 17 aproximadamente, que era tan natural, que era tan hermosa, pero que lamentablemente se perdió en 1993 tras el incendio que sufrió ese popular inmueble de la iglesia del Carmen. Pero bueno, estas fueron una de las causas por las que Franz Blom se quedaría en Chiapas. Pero, ¿y lo demás? ¿Y en qué parte de lo que les estoy narrando entra Gertrudis Duby? Ok, la verdad, ni don Prudencio ni quienes lo conocieron tienen la respuesta como tal por qué decidió quedarse en Chiapas. Pero entre las narrativas, las investigaciones, los escritos y los testimonios, podemos llegar a una hipótesis de lo que hoy se les está contando. Y poco a poco también conoce otras cosas de San Cristóbal, pero sobre todo le atrae el amor. Ahora sí, aquí ya les podemos platicar de lo que es Gertrudis Duby en su vida. Doña Trudy, o Gertrudis, como también le decían ya aquí en San Cristóbal, cuando ella vino de Suiza, fue una activista política y formó parte de la Juventud Socialista de Suiza y Alemania, donde siguió trabajando incluso después de que Hitler asumió la presidencia de aquella nación. Trabajó como corresponsal de periódicos socialistas y participó en la lucha antifascista, lo que la llevó a ser detenida y enviada a un campo de concentración nazi en Francia, en lo que se narra de Gertrudis Duby. Pudo ser liberada por el gobierno suizo y fue entonces cuando emigró de Europa a Estados Unidos y posteriormente llegó a México, donde en 1940, pero en 1943 es enviada de manera específica como fotoperiodista a una misión investigativa en las aldeas de Chiapas de la Selva Lacandona. En 1950 se establece en San Cristóbal de las Casas y continuó realizando fotografía etnográfica de los distintos grupos indígenas de la región y también de San Cristóbal de las Casas. No olvidemos que hay un amplio legado fotográfico tanto de Gertrudis Duby y de su gran amiga Marcy Jacobson. Y lo podemos ver todavía en Abolom, en La Enseñanza y en otros espacios fotográficos. Y bueno, en esta labor individual, su destino le haría conocer a Pancho, o Franz Blom, que es el personaje que estamos hablando, aquel danés con el que compartirían muchos gustos, pero sobre todo una vida en matrimonio. Adquieren una hermosa casona por el rumbo del Cerrillo, que fue diseñada con estilo neoclásico para ser seminario diocesano, pero su destino sería otro, y con el tiempo se convertiría en un centro de estudios, un museo, un hotel, restaurante y sobre todo epicentro de conocimientos de culturas. De manera específica, podemos hacer mención de la majestuosa biblioteca Fray Bartolomé de las Casas que tiene en su interior. Es así como en 1950, entre
la labor de Franz y de Gertrudis y de todos sus colaboradores que fueron conociendo, se funda la Asociación Nabolón. La Casa del Jaguar, en traducción. Una asociación cultural que es de las más visitadas en todo Chiapas, pero también de sus amigos lacandones. Hay que hacer mención valiosa de que ellos contribuyeron mucho para la creación de Nabolón con sus conocimientos y con su testimonio de las culturas milenarias y de todo lo que vivían en esa época. Y claro, de sus colaboradores, investigadores y amigos. Y también vale la pena mencionar a una mujer que llegó muy niña, que vivía a la vuelta de lo que es hoy el Museo Nabolón, y se quedó con ellos por mucho tiempo, hasta la muerte de Gertrudis en 1993. Me refiero a doña Betty Mijangos, que falleció hace unos meses, en los primeros meses del 2025. Ok, pero después de todo eso, tenía que llegar el fin de la vida de Blom. Y una mañana fría del 24 de junio de 1963, luego de padecer una complicada enfermedad y dejarlo encerrado entre las paredes de lo que sería una gran asociación cultural, como lo es Nabolón, don Pancho fallecería en pleno día de San Juan. Y posteriormente las condolencias fueron recibidas en aquella capilla tan hermosa que tiene hasta la fecha Nabolón, y me parece que ahí hacen también los recitales de piano. Ahí fue velado Franz Blom en una esquela que existe todavía. Menciona de aquellas esquelas, los tarjetones que se mandaban con la orilla color negra, las letras oscuras, un crucifijo, 2 rayitas negras también para mencionar que había duelo en esa familia. Pues lo participa su esposa, Gertrudis Duby de Blom, y Betty Mijangos, y los amigos de la Fundación Nabolón. Es así como Franz, el hombre que descubrió cosas del pasado para ser inmortalizado para el presente y el futuro, pues la historia le hizo justicia, y es así como la calle principal que conecta a los barrios del Cerrillo con Cuxtitali lleva el nombre de este gran arqueólogo. Ya para finalizar, existe una pequeñita pero muy simbólica leyenda sobre la amistad de Franz Blom con B. Traven, Bruno Traven, conocido por ser escritor de cuentos que narran la popularidad de México, o sea, la cultura de sus pueblos. Pero hay quienes aseguran, aquí viene la leyenda, de que Franz Blom como tal no existió, que hay quienes narran que Bruno Traven no existió y que realmente era el seudónimo de Franz Blom, y que Blom era el que hacía ese tipo de textos, de esas narrativas con base a la cultura mexicana, inspirada en los pueblos de este país, pero específicamente en los barrios de San Cristóbal, con base a sus tradiciones, y los pueblos circunvecinos, los municipios de los Altos de Chiapas. Pero como les digo, es leyenda, y como dice un personaje de la televisión, nadie sabe, nadie supo. Pues bien, queridos amigos y amigas, hasta aquí dejamos este video. Nos pasamos de 10 minutos como habíamos comentado, pero pues desgraciadamente no tengo freno cuando me apasiona un tema para compartirles, pero espero que les haya gustado este video dedicado a Franz Blom, ya que en días pasados la Asociación Cultural Nabolón justo cumplió 75 años de haberse fundado por los personajes que hoy mencionamos. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden compartirlo, tanto de la liga de YouTube como de Facebook. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y se despide de ustedes Milton Tobillo Osuna, cronista popular independiente de San Cristóbal de las Casas y director del proyecto cultural de Recuerdos San Cristóbalenses. Esto fue Jueves de Recuerdos y nos vemos. Hasta la próxima.